Bien, y nos quedamos en esta parte donde les explicaba cómo las moléculas hidrófobas, sobre todo aquellos que se comportan como gases, en el caso del oxígeno y el CO2, pueden difundir libremente a través de la membrana plasmática. De igual forma, también lo pueden hacer el agua, la urea y el glicerol, pero en menor medida que las anteriores. Y las moléculas grandes, polares sin carga, como la glucosa o la sacarosa, también van a difundir, pero de una manera más lenta. Hasta llegar a los iones. Los iones, por poseer carga, independientemente de que sea una carga positiva o una carga negativa, no van a difundir libremente a través de esa membrana plasmática. ¿Sí? ¿No? Ok, recuerden que para que puedan difundir todas estas moléculas, pues sí lo van a tener que hacer a través de canales, ¿sí? Canales iónicos, los cuales, pues de alguna manera van a permitir que estas moléculas con carga puedan difundir o puedan pasar de un lado a otro de la membrana. Y entonces, habíamos visto, bueno, que existen diferentes tipos de transportes, el transporte activo y el transporte pasivo. ¿Sí? Este tipo de transporte que tiene que ver o está influenciado por el gradiente de concentración. Ahorita les voy a explicar esa parte. Eh, en el caso del transporte pasivo se denomina así o por difusión facilitada. En este caso, cuando es un transporte pasivo, eh, puede ser mediado por canal o puede ser mediado por algún transportador. Sí, en este caso, cuando ocurre esto, cuando es mediado por un canal, pues siempre va a ser a favor de un gradiente de concentración. Los canales, pues hay de diferentes tipos, pero principalmente son aquellos en los que se denominan canales iónicos porque a través de ellos van a pasar iones, es decir, con carga, moléculas con carga. ¿Sí? Y en el caso de los transportadores, pues por ser un transporte pasivo, pues también va a ser a favor de un gradiente de concentración en el que se va a unir el soluto o la molécula a esta proteína transportadora, va a sufrir un cambio conformacional y va a permitir el ingreso. ¿Sí? El caso de la difusión simple también va a ocurrir a favor de un gradiente de concentración, pero este no va a requerir de ninguna proteína transportadora, como es este caso, o alguna proteína en forma de canal, ¿sí? Por lo que va a poder difundir libremente a través de los fosfolípidos contenidos en la bicapa lipídica, como es el caso de los gases que llamamos como el CO2, el oxígeno. Y finalmente tenemos el transporte activo, que se va a hacer en contra de un gradiente de concentración, y al ser en contra de un gradiente de concentración requiere de energía. ¿Sí? Por lo general es energía en forma de ATP. Entonces, para que les quede más claro esto, hay que hablar de esto, que es el gradiente de concentración. ¿Sí? El gradiente de concentración se refiere a que todos aquellos solutos van a desplazarse, van a difundir o van a atravesar la membrana plasmática, ya sea a través eh, de proteínas o a través de una difusión simple que va a ser a través de los fosfolípidos contenidos en la membrana plasmática. Y a favor del gradiente de concentración se refiere a que este paso va a ocurrir de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración de soluto. Y aquí lo podemos ver en este esquema. ¿Sí? Acá, pues de este lado vemos mayor cantidad de soluto comparado con este lado que hay menor cantidad de soluto. Por lo tanto, cuando se habla de que el transporte es a favor de un gradiente de concentración, se refiere a que es el paso de donde hay mayor cantidad de soluto a donde hay menor cantidad de soluto. Si es en contra de un gradiente de concentración, como es el caso del transporte activo, pues quiere decir que tiene que gastar esa energía, esta, este tipo de transporte, o en este caso son proteínas que se les denomina complejos así como bombas, como el caso de la bomba de sodio y potasio, en el que al ir, ¿sí? O al desplazarse o al transportarse algún soluto en contra de su gradiente de concentración, este va a requerir el gasto de energía, ¿sí? Porque va a difundir de donde hay menor cantidad
a donde hay mayor cantidad. Y al ir en contra de un gradiente de concentración, eso implica un gasto de energía. ¿Sí? Si el soluto tiene carga, pues también su transporte se va a ver influido por su gradiente de concentración y por el gradiente eléctrico. ¿Sí? A esto se le denomina potencial de membrana. Entonces, tanto el gradiente de concentración como el gradiente eléctrico, al combinarse, se genera una fuerza neta, ¿sí? A la cual se le denomina gradiente electroquímico. Y entonces aquí lo podemos ver. Este gradiente electroquímico se va a ver influenciado tanto por la concentración del soluto, es decir, de donde haya mayor hacia donde hay menor concentración de soluto, y además por la carga que van a presentar estos iones. ¿Sí? En este caso, pues las moléculas que se van a transportar de un lado a otro, pues sí, se va a ver influenciado tanto por la concentración, ¿sí? Como aquí lo podemos ver, y también por la carga. Aquí podemos ver que hay mayor concentración en el exterior y hay menor. Entonces el gradiente de concentración, perdón, es de donde hay mayor cantidad de soluto a donde hay menor. Entonces eso se va a ver acá. Entonces el gradiente electroquímico sin potencial de membrana. Es decir, que no hay ninguna carga parcial neta positiva o negativa en algún lado de la membrana, ¿sí? Pero viéndolo de esta manera, el gradiente electroquímico con potencial de membrana negativo en el interior, ¿por qué? Porque acá afuera estamos viendo que hay mayor cantidad de solutos que tienen carga positiva, entonces por lo tanto le van a dar una carga parcial positiva a este lado de la membrana, no siendo acá de esa manera, porque recordemos, aquí dirán, bueno, pues hay un positivo, entonces esto también debería ser positivo. No, recuerden que de este lado también va a haber como iones cloruro, que esos son los que le van a brindar esa carga negativa de este lado, ¿sí? Entonces, ese sería como un tipo de ejemplo. Y finalmente, el gradiente electroquímico, perdón, con potencial de membrana positivo en el interior. Aquí se habla de que a pesar de que pues hay una gran cantidad de solutos positivos acá, también va a haber mayor cantidad de solutos negativos, por lo tanto se va a comportar de esta manera, que acá va a tener carga negativa y de este lado una carga positiva, por haber mayor cantidad de solutos acá negativos, acá va a haber menos, y entonces con este de acá es suficiente para que se genere una carga parcial positiva dentro de la parte interna de la membrana, ¿sí? Habitualmente el interior de la célula pues va a ser negativo, ¿sí? Esa diferencia potencial favorece la entrada de cationes y evita la entrada de aniones. Entonces, por lo general, como lo vemos aquí, pues sí, el interior va a ser negativo y entonces al ser negativo, eso va a influir en el transporte electroquímico. Por un lado, dice la membrana o piensa o no sé por así decirlo, es una expresión, no vas a pensar como tal, pero simplemente pues tiene que llegar a ese equilibrio. Por lo tanto, ok, en la parte interna, en la cara interna de la membrana plasmática hay carga negativa, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a permitir la entrada de cargas positivas para buscar ese tipo de equilibrio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, va a favorecer la entrada de cationes y evitar la entrada de aniones, porque no quiere que sea completamente negativo esa parte. Las células requieren de proteínas transportadoras que van a bombear de forma activa solutos en contra del gradiente electroquímico. A esto es a lo que se le denomina transporte activo, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que también se le denomina así, bombas, ¿sí? Entonces, cuando veamos la palabra transporte activo, entonces automáticamente ustedes tienen que pensar, es en contra de un gradiente de concentración y por lo tanto requiere de energía. Estas bombas van a estar acopladas a una fuente de energía metabólica, como ¿cuál? La principal, la hidrólisis de ATP, o a un gradiente iónico. Ojo con esto, y se los pongo así en rojo y en azul. El transporte mediado por transportadores puede ser activo o pasivo, es decir, la difusión que va a ser a través de estos transportadores, es decir, de proteínas transportadoras, puede ser de forma pasiva, como es el caso de la difusión facilitada, o puede ser un transporte activo, que es el caso de las bombas. Me voy a regresar un poco para ver esta imagen. Entonces,
Cuando es mediado por un transportador, puede ser un transporte pasivo o un transporte activo, ¿sí? Que también va a ser a través de bombas. Por eso es que dice que cuando son proteínas transportadoras, que es este el caso, puede ser a favor de un gradiente de concentración o en contra de un gradiente de concentración. Y en el caso del transporte mediado por canales, siempre va a ser pasivo. El transporte que es a través de canales, como es este ejemplo, pues sí podemos ver aquí que esta molécula, o sí, esta molécula va a difundir o va a pasar a través de este canal a favor de un gradiente de concentración. Entonces se le considera transporte pasivo. Que no se les olvide eso. En el caso de los canales, siempre el transporte va a ser de forma pasiva, ¿sí? Y no confundan pasivo, ¿sí? Una difusión facilitada con una difusión simple. La diferencia va a radicar en que la difusión simple, así como dice su nombre, difusión simple, tiene que ver con el paso de las moléculas, pero únicamente a través de los fosfolípidos, por lo que no requiere una proteína transportadora, ¿sí? Bueno, la difusión facilitada, como lo vimos, pues va a ser a favor de un gradiente de concentración, pero requiere de una proteína transportadora, ¿sí? A diferencia de la difusión simple, que nada más va a migrar a través de estas bicapa lipídica. Entonces, es similar a una reacción enzima-sustrato sin modificar el sustrato. Eso es bien importante, porque este soluto o este sustrato, pues sí va a tener contacto con la proteína, ¿sí? Pero este no va a modificar su forma. Lo único que le va a servir es de transporte del exterior hacia el interior, ¿sí? Y los cambios conformacionales que va a recibir o que va a sufrir esa proteína son reversibles. Aquí lo podemos ver. Puede estar en el estado A o en el estado B, ¿sí? Entonces, pues aquí vemos cómo este soluto se une, ¿sí? A la proteína. Al unirse cambia su forma, ¿sí? Al cambiar su forma, por lo tanto, puede liberar esta molécula o este soluto hacia el interior, ¿sí? O puede ser, una vez que ya lo suelta, pues puede regresar al estado A para que pueda reciclar la célula o para que pueda volver a utilizar a esta proteína receptora. Y entonces, por ser una difusión facilitada, pues sí, va a ser a favor de un gradiente de concentración, ¿sí? Además, estos tipos de transportadores, como los vemos aquí, se les clasifica de otra manera, una manera en la que le pusieron el nombre de uniporte, simporte y antiporte. A estos últimos dos se les conoce como un transporte acoplado, ¿sí? Un uniporte o uniportador, pues transportar alguna molécula, algún sustrato a favor de un gradiente de concentración. Es obviamente una difusión facilitada porque pues, requiere de una proteína, ¿sí? Entonces, pues como ya lo vimos anteriormente, se une la molécula a la proteína y por lo tanto puede liberar hacia el espacio interior o hacia a la parte citosólica. En el caso del simporte, ¿sí? Se van a unir dos moléculas. Aquí por lo general es la proteína, perdón, la molécula transportadora o el soluto que se va a unir a la proteína, pero esta proteína transportadora va a tener un sitio de unión, por lo general es a iones, ¿sí? Entonces un ion que se le denomina cotransportado. Entonces ambas se unen y puede liberarse en la parte interna. Y se le llama así sin porte porque pues para que pueda darse esto, tienen que unirse estas dos moléculas, tanto la molécula transportadora como el ion cotransportador. Al unirse ambos, ¿sí? Sufre un cambio conformacional y puede liberar ambas moléculas, ¿sí? Y finalmente el antiporte, ¿sí? Aquí pues va a ser de que la molécula transportada, ¿sí? O el soluto, pues se va a unir a la proteína transmembrana, ¿sí? Que se encuentra en la membrana plasmática, y a su vez también se va a unir un ion cotransportado, ¿sí? Entonces, aquí básicamente la diferencia con este es que uno va a ingresar y otro va a salir, ¿sí? Entonces, esa va a ser las diferencias puntuales
entre uniporte, como lo dice su nombre, uni de uno, es decir, que nada más va a transportarse una sola molécula, sin porte, que ambas moléculas van a transportarse hacia el mismo lado de la membrana, y antiporte, es decir, pues sí, de anti, de contrario, entonces uno ingresa y otro sale. Que no se les olvide esa parte, porque luego pues, puede ser pregunta. Sí, bueno, esto no lo vamos a ver. Aquí es esta imagen o este cuadro, a pesar de que se ve medio raro, pues resume de alguna manera qué características tienen los diferentes tipos de transportes que ocurren a través de la membrana plasmática. Por difusión pasiva, aquí es difusión facilitada, ¿eh? Transporte activo y cotransportador. ¿Requiere proteínas específicas? Pues en la difusión pasiva o la difusión simple, pues no, ya vimos que difunden a través de la membrana plasmática. Acá sí y acá sí. ¿Sí? Soluto transportado en contra de su gradiente de concentración, no. Tanto la difusión pasiva como la difusión facilitada, pues sí van a ser a favor de un gradiente de concentración, no va a ser en contra. No requieren de gasto de energía estas dos, por eso es que es acoplado a la hidrólisis del ATP, pues es negativo. El transporte activo sí lo es y el cotransportador no lo es. ¿Sí? Conducido por movimiento de un ion cotransportado a favor de su gradiente, pues ninguno de estos. ¿Sí? Este no requiere de proteínas, este requiere de una proteínas, pero como es a favor de un gradiente de concentración, pues no requiere de algún ion, ¿sí? Y el transporte activo tampoco, y finalmente el cotransportador sí. Ya vimos que en algunos casos, cuando es antiporte o sin porte, pues sí requiere de un ion. ¿Sí? Y pues acá vienen las moléculas que son ejemplos, ¿sí? De cada uno de estos tipos de transporte, que ya lo vimos anteriormente. El receptor sin porte de glucosa a sodio, que así se denomina, se encuentra en las células epiteliales del intestino. Es decir, para que pueda ingresar esa glucosa, se requiere a la célula tanto de glucosa como de sodio. Entonces va a catalizar la entrada de glucosa del medio extracelular al medio intracelular. Y entonces aquí vemos todos estos círculos que tienen carga positiva que representan al sodio y estos hexágonos que representan a la glucosa. Entonces, pues este sería un tipo de mecanismo, por así decirlo, antiporte, ¿sí? Entonces, pero se le denomina como difusión facilitada de glucosa. Aquí no hay que dejar de lado lo siguiente. Por un lado tenemos el gradiente electroquímico de sodio, ¿sí? Y por otro lado tenemos el gradiente de glucosa. Ok, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, el gradiente electroquímico de sodio nos dice que en la parte externa hay mayor cantidad de sodio que en la parte interna. Entonces, si tiene que entrar este sodio, pues a favor de su gradiente de concentración será de esta manera, ¿sí? De donde hay mayor cantidad de cargas positivas y a su vez del soluto, en este caso, aunque es el sodio con carga positiva, entonces tendría que ingresar del espacio o pasar del espacio extracelular al intracelular, ¿sí? Y en el caso de la glucosa es a la inversa. El gradiente de concentración es del medio intracelular al medio extracelular, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo se tiene que unir esta molécula o este ion sodio y además moléculas de glucosa para que pueda ser liberada hacia el interior, ¿sí? Si se fijan, aquí todavía se conserva la carga positiva y acá la carga negativa, pero si llegara un punto en el que ingresa más glucosa y más sodio, pues entonces la carga positiva se puede invertir. Y bueno, aquí lo vamos a ver cómo ocurre. De esta manera ingresa la glucosa, el sodio, el receptor, ambos ingresan, ¿sí? Esto va a ser en células epiteliales, ¿sí? Del intestino. Y entonces, después, vamos a ver que pues este sodio no debe de permanecer tanto tiempo dentro de la célula porque sí le puede generar un desbalance en las cargas. Por lo tanto, recordemos que esta glucosa pues sí tiene que ingresar bueno, en este caso sería el dominio extracelular, pero puede ser el torrente sanguíneo o otro sitio, ¿no? Eh, pero aquí vemos como va a haber otro transportador pasivo de glucosa,
en el que se va a unir la glucosa y pues lo va a liberar, ¿sí? Hacia el espacio o al fluido, en este caso como le llaman, fluido extracelular. En el caso del sodio, pues tiene que haber una bomba de sodio y potasio, que la vamos a ver al final. En esta bomba de sodio y potasio, pues va a permitir la salida del sodio y el ingreso del potasio, ¿sí? Pero les digo, eso lo vamos a ver a detalle. En el caso de de los canales iónicos también vimos que es a favor de un gradiente de concentración, ¿sí? Por lo tanto es un transporte pasivo, pero pues los canales no son más que proteínas. Entonces el paso de moléculas hidrosolubles va a ocurrir mediante canales hidrófilos, ¿sí? Proteínas en forma de poro, esto van a ser los canales, van a ser proteínas en forma de poros presentes en membrana celular y de algunos organelos. Los canales presentes en la membrana plasmática van a permitir el paso de iones como el sodio, potasio, calcio y cloruro. Existe otro tipo de estructuras en las membranas plasmáticas que se les denomina acuaporinas. Pues es ya con leer aqua, pues uno infiere que se refiere al agua, porinas pues que se forman poros, ¿no? Entonces, aproximadamente esto es como algo que ya saben, el 70% del peso celular pues va a ser agua, ¿sí? Todo ese citosol contenido, o más bien el citoplasma contenido en la célula, el 70% representa agua. Tanto los iones sodio como el ion cloruro regulan el gradiente osmótico, ¿sí? Al estar presentes en forma extracelular. Y se habla de que estas estructuras, denominadas acuaporinas, le permiten pasar alrededor de 1 por 10 a la 9, es decir, 1.000 millones de moléculas de agua por segundo. Y si lo vemos de manera tridimensional, pues así lo vamos a ver, ¿sí? Cómo está formada una acuaporina. Si se fijan, pues va a ser una proteína, ¿sí? De múltiple paso y a su vez que está ahí es una proteína intramembranal, ¿sí? Que va a estar anclada a la membrana plasmática. Y entonces aquí podemos ver cómo estas moléculas de agua pueden interaccionar, ¿sí? Cómo interaccionan o cómo migran a través de este canal, ¿sí? Y entonces se habla de que pasan alrededor de 1 por 10 a la 9 moléculas de agua, ¿sí? En el caso de los canales iónicos, son, tienen ciertas características marcadas con respecto a los poros, ¿sí? Porque en un poro, pues en un caso de la acuaporina, pues sí va a migrar agua, pero también pueden pasarse algunas moléculas ahí pequeñas que también pueden ingresar, ¿sí? Pero en el caso de los canales iónicos, estos van a poseer una selectividad, perdón, iónica, ¿sí? Esta selectividad iónica va a depender del diámetro, de la conformación y de la distribución de los aminoácidos cargados. ¿A qué aminoácidos se refieren? Recuerden que estos canales iónicos pues están formados de proteínas. Y entonces aquí lo podemos ver cómo está formada esta proteína que forma a su vez un poro, ¿sí? Pero aquí hay algo bien importante, ¿sí? Aquí hay como un tipo de filtro de selectividad, ¿sí? Y un lazo de selectividad. Es decir, estos oxígenos de aquí van a interaccionar con los iones, ¿sí? De alguna manera van a estar interaccionando, pero a lo que voy es que eh, esta selectividad iónica, así como lo dice el nombre, pues no es más que la característica que van a tener estos canales de que si a través, es un ejemplo, de este canal van a ingresar, ¿sí? Algunas, no sé, moléculas, átomos, le quieren llamar así, pero más bien son iones de, este, de potasio. Si el canal es específico para sodio, pues va a pasar sodio y el potasio no va a pasar, o el cloruro, o el calcio, no sé, ¿sí? Y entonces aquí también lo podemos ver. Este poro es exclusivo para el ion potasio. Por lo tanto, va a ingresar, va a interaccionar con estos aminoácidos que se encuentran en esta parte de la proteína, ¿sí? Y entonces va a poder salir, ¿sí?
Los canales estrechos, ojo, no permiten el paso de iones grandes y al estar revestidos de carga negativa tampoco van a permitir el paso de iones. ¿Por qué? Porque si fuera de otra carga, pues van a interaccionar, ¿no? Otra de las características o diferencias, la segunda, es que no se encuentran abiertos de forma continua, ya que se perdería el transporte iónico por la apertura de los miles de canales presentes en la membrana. Es que imagínense que todo el tiempo estuvieran abiertos, entonces todo el tiempo estarían entrando, saliendo ciertos iones, y entonces eso le daría una inestabilidad muy, muy grande a la célula y a la membrana. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de un canal en el que se encuentra cerrado y uno en el que se encuentra abierto, pero aquí les hacen de nuevo hincapié en que hay un filtro de selectividad en el canal para que no permita el paso de cualquier ion ajeno al, a ese canal, ¿no? Entonces, este cierre y apertura pues va a estar regulado por estímulos, vamos a ver más adelante a qué se refiere eso, no sufre cambios conformacionales, pueden pasar alrededor de 1 millón de iones por segundo, ¿sí? 1 por 10 a la 6, que es 1 millón. La mayoría inducen una permeabilidad transitoria de membrana. Entonces, con esto podemos ver que esos canales iónicos, por un lado, pues tienen alta selectividad. Esa selectividad va a depender del tamaño del ion, ¿sí? Y además, pues no van a estar abiertos todo el tiempo, ¿sí? Ese mecanismo que también tiene la célula para regular la apertura y el cierre, ahorita vamos a ver a qué se debe, ¿sí? Gracias a las proteínas transportadoras y a las bombas, las concentraciones iónicas no son idénticas tanto dentro como fuera de la célula. Es decir, al abrirse un canal va a ocurrir un flujo de iones que modifica el potencial de membrana. Y eso vamos a ver que va a ocurrir a lo largo de toda la membrana o de esa célula y puede generar ciertos cambios. La apertura de otros canales sensibles al potencial de membrana, pues también van a tener que ver con esto. Aquí les ponen un ejemplo de una planta carnívora, perdón, que tiene que ver con esa apertura y cierre de canales iónicos, ¿sí? Aquí no me voy a detener, nada, es un método para poder identificar cuántos, por un lado, el número de canales que cuenta en esa región de la membrana y además el flujo de iones que van a ocurrir a través de ella, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues toman un pedazo de membrana, ¿sí? Como lo vimos acá, vean, es como una pipeta así micrométrica, ¿sí? Entonces, lo que hace es tomar esto, es un microelectrodo. Entonces, a través de esto, le van a poner una corriente de flujo, ¿sí? Entonces, van a ver, aquí va a haber iones, van a ver cómo migran a través de estos canales y entonces eso va a ser detectado por un aparato y lo va a convertir a este tipo de gráficos en el que vemos, por un lado tenemos el tiempo, ojo, en milisegundos, ¿sí? Y acá pues en este eje, pues tenemos a la intensidad de, como de electricidad, pues, son amperes, ¿no? Bueno, entonces vemos cómo se mantiene cerrado, ¿sí? Al estar cerrado y de repente se abre. Y luego se vuelve a cerrar y se vuelve a abrir, se vuelve a cerrar y se vuelve a abrir. Eso nos indica que, por un lado, esos canales no se están abriendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces eso nos indica que prácticamente están cerrados, pasan alrededor de 7 milisegundos, se abre y se vuelve a cerrar y así se la lleva, ¿sí? Entonces, como les decía que la apertura de esos canales van a, van a estar influenciados, la apertura y cierre van a estar influenciados por diversos factores. Por ejemplo, el voltaje es uno de ellos. El voltaje regula la apertura y cierre de esos canales. Y vamos a ver que esa apertura y cierre pues también va a tener que ver con el gradiente electroquímico, es decir, la cantidad de solutos y además las cargas que alguno de ellos puede presentar, ¿sí? Eh, por la unión a algún ligando, es decir, que estos canales se van a activar, ¿sí? Por la unión de algún ligando. Puede ser por la parte extracelular
o por la parte intracelular. Pero pues en ambos casos va a surtir el mismo efecto. Y el último, que es la apertura mediada por el estrés. ¿Sí? Aquí, aunque aparecen 2 pulgares hacia arriba que indican todo lo contrario al estrés, pues no es eso. El estrés se puede referir al estrés mecánico, al estrés físico, algún tipo de estrés que esté sufriendo la célula, ¿sí? No tanto un estrés así como que digan, ay, es que la clase de biología celular no me gusta y me genera estrés. No, ese tipo de estrés. Sí, en el caso del potencial de membrana, ahora sí vamos a ver esto. Como definición, es la diferencia del potencial en ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferente concentración de iones. Es decir, la carga que le dan los iones tanto en el exterior como en el interior. Y entonces aquí lo podemos ver. ¿Sí? Son 2 ejemplos. Número de cargas exactamente igual a cada lado de la membrana. Entonces el potencial de membrana es cero. Y si no me creen, pues cuéntenlos. ¿Cuántos positivos y negativos hay aquí y cuántos hay acá? Entonces no lo hagan. O sea, simplemente vean que pues prácticamente es cero porque pues acá es la misma cantidad de positivos y negativos que la de acá. ¿Y aquí qué va a pasar? Que algunos iones positivos, que los vemos en color rojo o rosa, cruzan la membrana de derecha a izquierda, ¿sí? Dejando atrás sus concentraciones negativas. Y se establece un potencial de membrana que va a ser distinto a cero. Aquí no se habla de un valor en específico, ¿sí? Aquí en este ejemplo no se habla de un valor en específico, pero sí vemos cómo ese intercambio de cargas, pues si se fijan, pues aquí había positivo, negativo y así, ¿sí? Uno y uno, alternándose. Pero entonces migran esas cargas positivas para este lado y por las negativas para este lado. Por lo tanto, se genera un potencial de membrana acá, pues positivo y de este lado negativo, ¿sí? Y entonces, sabiendo que es el gradiente de concentración, que ese va a ser implicado por las cargas, pues llegamos al gradiente electroquímico, ¿sí? La fuerza eléctrica, que es una presión electrostática, que se origina debido a la diferencia de cargas a través de la membrana. ¿Sí? Eso va a estar constituido un gradiente electroquímico. El componente químico que determina el movimiento de las moléculas e iones a través de la membrana por una diferencia de concentración de iones a ambos lados de la membrana. Entonces, aquí como vamos a ver, de este lado hay una carga neta positiva y de este lado una carga neta negativa. Entonces, 2 4 6 8 10 12 18 20 y sodios 2 4 6 8 10 12 14 15 y un potasio. Entonces ya son 16. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos indica es que de un lado va a haber mayor carga positiva. Por un lado, les decía, es el gradiente electroquímico se refiere así en resumidas cuentas, a la concentración de soluto que va a haber de un lado o de otro de la membrana y además de las cargas que puedan presentar los iones. Entonces, ese gradiente electroquímico pues va a estar de alguna manera regulando esa concentración por un lado de soluto y por otro lado de las cargas. ¿Sí? En el caso de los canales de potasio, también se les conoce como canales de fuga. Son los más comunes. Los canales de fuga de potasio se abren cuando la célula está en reposo y desempeñan, un papel crucial en el mantenimiento, del potencial de membrana, como el ejemplo que ya habíamos visto, ¿no? Y entonces aquí podemos verlo. El potasio va a equilibrar ese potencial de membrana y tiende a fluir hacia el exterior de la célula en respuesta a un gradiente de concentración. Ok. Por un lado, tenemos el espacio extracelular y el espacio intracelular. ¿Sí? En este caso, todos estos que vemos como en forma de rombo amarillo, pues va a representar al potasio, ¿sí? Y estos pueden ser otros iones con carga negativa, uno que otro con carga positiva. Y entonces también vemos acá, ¿sí?
en este caso, en el espacio extracelular, pues nada más hay un átomo, un ion de potasio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gradiente de concentración, ¿sí? Es hacia este lado. ¿Por qué? Porque acá hay más cantidad de potasio. Entonces, ese gradiente de concentración por lo general ocurre de manera natural o normal, porque como siempre el objetivo de la célula es llegar a un equilibrio, entonces va a permitir la salida de ese potasio para que se pueda equilibrar en ambas partes de la membrana. Es decir, contémoslo, contémoslos. Son 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? 10 amarillos de este lado y acá uno. Entonces el gradiente de concentración es hacia acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La célula busca compensar que en ambos lados haya la misma cantidad de soluto. Entonces, este canal se va a abrir. Al abrirse, ¿qué va a pasar? Que van a empezar a salir este, iones, ¿sí? Iones de potasio, hasta llegar a un punto en que ya esto se mantenga, ¿sí? Entonces se mantiene, pero, este, bueno, ahorita vamos a ver eso. Entonces, se mantiene, pero pues van a ingresar otros, van a salir otros, ¿sí? Pero siempre, siempre, siempre se busca ese equilibrio, aunque vamos a ver, como les digo, que no es lo ideal, que se llegue a ese equilibrio, porque entonces, pues sí, la célula puede morir. Vimos que estos canales iónicos pues tienen una alta selectividad, ¿sí? Aquí les ponen dos ejemplos de dos canales, cómo van a estar interaccionando, ¿sí? Con los aminoácidos. Entonces, a los aminoácidos pues de la proteína que forma el canal. Por un lado tenemos al potasio, por otro lado tenemos al sodio, ¿sí? Entonces imaginen que este canal es exclusivo de potasio. Por lo tanto, pues vemos cómo se va a unir o cómo va a interaccionar este potasio. En este caso, pues sí, el sodio sí interacciona, entonces dice, ah, ok, no pasa nada, pero pues ya que tengas que ingresar, pues se va a ver si se puede o no, ¿sí? O más bien, sí, si se puede o no este, ah, este ion. Bueno, entonces aquí vemos cómo existe una interacción del ion potasio con estos cuatro, son oxígenos de los aminoácidos, ¿sí? En el filtro de selectividad, que así se le llama. Entonces, sí va a poder ingresar. Pero ¿qué pasa? Que a este mismo canal quiere ingresar un sodio. ¿Sí? Entonces, esa interacción, que va a estar determinada nuevamente eh, por el tamaño, ¿sí? Del ion, entonces vemos cómo no existe esa interacción. Al no existir esa interacción, simplemente se separa. No hay una interacción fuerte, por lo tanto, se va a separar y pues va a esperar a que llegue un potasio. ¿Vale? Esta es la forma en cómo se ve. Es un canal de potasio bacteriano, cómo está cerrado y cómo está abierto. ¿Sí? Este es otro. Vean la forma tridimensional. Bien, continuando con este potencial de membrana en reposo, véanlo bien. El flujo de iones en la membrana plasmática siempre se va a mantener equilibrado. Ojo, el flujo, la entrada y salida, la entrada y salida. No se refiere a que la membrana siempre esté estática con una carga o con otra. Vean, en células animales como las que tenemos nosotros, el potencial de membrana en reposo puede variar de -20 a -200 milivolts. ¿Sí? Debido a que el interior de la célula es negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque dicen, es un margen muy amplio de -20 a -200. Pues sí, porque todo el tiempo van a estar entrando y saliendo iones que le van a brindar pues esa carga negativa con un valor de -20 a -200, por eso es que oscila tanto, ¿sí? El factor de mayor importancia para el control del potencial de membrana, pues obviamente va a estar dado por los canales iónicos. Porque por un lado, pues va a controlar el gradiente electroquímico, que tiene que ver con la carga y con el soluto, ¿sí? Es decir, que siempre va a migrar a favor de un gradiente de concentración. Ah,
Bueno, esto... Bueno, sí les voy a explicar esto. Los canales de las células ciliadas, como las que tenemos en la parte interna de nuestro oído, ¿sí? Estas células ciliadas auditivas se activan por el estrés generado por las vibraciones sonoras. Es decir, mientras yo estoy hablando aquí, ustedes me van a escuchar, no sé cuándo me van a escuchar, si mañana o, o hasta pasado, no tengo la idea, la menor idea. Pero al escuchar ese ruido, existen ciertos tipos de vibraciones en la parte interna del oído. ¿Sí? A ese tipo de vibraciones es a lo que se refería por algún tipo de estrés mecánico que está sufriendo la célula. Entonces, si hacemos un acercamiento a esta parte, aquí vemos a estas células, entonces vemos cómo en esta parte pues va a haber ciertos canales que se van a encontrar cerrados, ¿sí? Aquí vemos cómo se encuentran eh, esos canales cerrados y después, ¿sí? Por la variación pues, del sonido, entonces eso genera un estrés y permite la apertura del canal. Entonces con esa apertura, pues ¿qué va a pasar? Que puede ingresar tal o X ion, ¿sí? Eh, Por ejemplo, no sé si han visto estas plantas que por lo general salen en época de lluvia, que las tocan y se contraen y se cierran y se tienen que esperar mucho rato para que se vuelvan a abrir y seguir jugando con eso de tocarlas y que se abran, ¿no? O que se cierren, perdón, así como lo podemos ver en esta imagen. Y entonces estas responden al potencial de membrana, ¿sí? Y van a desempeñar un papel importante en la propagación de señales eléctricas en las células nerviosas. ¿Sí? Entonces, este tipo de canal, pues ya no va a ser, eh, pues dependiente del estrés o de, o de algún otro factor, ¿sí? Sino que va a ser dominios, ¿sí? Estos canales van a poseer ciertos dominios, perdón, proteínicos especializados que también se les conoce como sensores de voltaje. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que cualquier alteración del potencial de membrana por arriba del umbral, pues va a inducir al cierre o apertura del canal. Es decir, si se está excediendo la concentración de iones positivos, pues entonces eso va a generar alguna alteración, ¿sí? Y entonces va a permitir la apertura de otros canales o del canal para que se libere, ¿sí? En el caso de la neurona, pues sí, esta lo que va a hacer es recibir, conducir y transmitir señales, ¿sí? Desde los órganos hacia el cerebro y médula espinal. Desde el sistema nervioso central proyectan prolongaciones hacia la periferia, que puede ser de médula espinal hasta un músculo del pie. Bueno, entonces, aquí podemos ver cómo se propaga esa reacción. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en otra imagen, pero vemos cómo hay un axón aquí de alrededor de 1 milímetro de longitud. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto, cómo le llega la señal desde aquí hasta acá y cómo se propaga, porque pues este nervio terminal lo que va a hacer es, puede ser activar otras células o incluso, no sé, algo así puede generar o algún tipo de mecanismo de señalización. Bueno, ok. En el caso de los potenciales de acción que van a estar mediados por canales de sodio, estos mecanismos de sodio poseen un mecanismo automático de inactivación, no los mecanismos, más bien los canales, ¿sí? Aun cuando la membrana se encuentra despolarizada. ¿A qué se refiere que se encuentre despolarizada? Pues que tenga alguna carga parcial, ya sea negativa o positiva. Los canales se mantendrán inactivos hasta que la membrana recupere su valor negativo. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo está de un lado positivo, negativo. Entonces estaba cerrado y ya se mantiene abierto hasta que ingresen o salgan, dependiendo del gradiente de concentración, los iones. ¿Sí? Y entonces una vez acabado eso, una vez que se repolariza la membrana, entonces se vuelve a cerrar. Porque acuérdense, no todo el tiempo tienen que estar
abiertos. Aquí es un ejemplo de ese potencial de membrana en milivolts, como cuando está cerrado pues no tiene ninguna actividad, se abre y comienza, ¿sí? Hasta que comienza a decrecer. Los potenciales de acción, continuando con los canales de sodio. Ok, aquí el equilibrio del potencial de membrana también va a depender de la apertura de los canales de potasio que van a ser regulados por voltaje. Sí, uno podría pensar, pero pues ¿qué? ¿Qué tiene que ver el sodio con el potasio? Bueno, tienen apertura más lenta, se libera potasio a favor de su gradiente electroquímico y se despolarizan. La despolarización, perdón, produce una amplificación de las zonas adyacentes. Y entonces aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, aquí tenemos al axón, a lo mejor el axón de la neurona, podemos ver cómo existen diferentes tipos de canales, ¿sí? La propagación se refiere a que, en este caso, cuando son canales regulados por voltaje, pues van a recibir no es que reciban una descarga o los conecten hacia la silla eléctrica, no, simplemente por la despolarización de la membrana, por la apertura, cierre de canales, de otros canales, que se van a ver influenciados por la concentración de soluto y obviamente por la carga, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo es la propagación. Entonces, primeramente aquí hay un canal. Sí, aquí vemos que hay un canal, acá hay otro canal y otro canal. Bueno, se comienza a abrir, comienza a cerrar y eso hace que se active el siguiente y el siguiente y el siguiente. Es como un tipo de reacción en cadena a la cual pues se le denomina así propagación, ¿sí? Y esto va a ser debido a la despolarización, ¿sí? Entonces se despolariza la membrana, no sé, a lo mejor se invirtieron los papeles de que tiene que haber positivo de un lado y del otro, entonces comienza con la apertura de canales, ¿sí? Para que se trate de nivelar eso, y aquí lo podemos ver, ¿sí? Los canales de sodio, cómo este se encuentra inactivo y cómo se va abriendo, ¿sí? Y pues igual, cómo se va abriendo y luego el anterior se va a ir cerrando. Y entonces a eso se refiere que es una activación de propagación. Entonces, como quien dice, este va activando al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente hasta que se logre acomodar esa despolarización, ¿sí? Hay otros canales que son canales regulados, canales de calcio que son regulados por voltaje. En este caso, la señal pues, se va a transmitir de las terminaciones nerviosas a la célula diana, ¿sí? Ya sea neuronas o células musculares. Los sitios de contacto se denominan sinapsis, aquí lo podemos ver, ¿sí? Bueno, no se alcanza a apreciar como tal la sinapsis. Y el mensaje, pues va a adoptar la forma de una molécula pequeña, un neurotransmisor. Entonces, ese neurotransmisor, pues prácticamente va a ser el responsable. Acá lo podemos ver, como estos canales regulados por voltaje pues, es decir, que al ser liberados a causa del potencial de acción, requieren la activación de canales regulados por voltaje. Entonces aquí vemos cómo existe una vesícula sináptica, ¿sí? Entonces, esa vesícula, pues ahí se encuentra. Entonces, vemos cómo un canal de calcio, ¿sí? Regulado por voltaje, pues se encuentra cerrado. ¿Sí? Pero pues ya viene la señal, ahí viene avanzando la señal, ahí viene avanzando. Entonces, este, una vez que va avanzando la señal, pues va a activar a este canal de calcio. Por lo tanto, se abre ese canal, eh, se libera o ingresa ese calcio y entonces esta vesícula que contiene algún neurotransmisor, ¿sí? Que se generó algún neurotransmisor, entonces, se va a fusionar con la membrana, en este caso de la neurona, y va a liberar al neurotransmisor, ¿sí? Este neurotransmisor se va a unir a su receptor de una célula postsináptica, ¿sí? Y pues ya.
es para que se active esta célula y esta célula pueda activar otras células o libere ciertas citocinas que le van a servir a otras células. ¿Sí? Esta sinapsis puede ser excitatoria o inhibitoria. Esto se refiere a que pueden ser, de que los canales, por decir, excitadores, los neurotransmisores excitadores, estos van a abrir canales catiónicos, puede ser de sodio o de calcio, y con ello pues se va a despolarizar la membrana postsináptica. Quiere decir que pues no es su función como tal tener así estos canales, ¿no? Pero entonces estos canales se van a abrir cuando hay sodio y calcio y con ello pues va a generar esa despolarización, perdón, por la entrada de más iones, por lo tanto eso va a causar un desbalance en la cantidad de cargas positivas. Por otro lado, los neurotransmisores inhibidores, que es cosa contraria de los excitadores, abren canales de cloruro y potasio, por lo que no se despolariza la membrana sináptica, porque pues aquí que va a haber un equilibrio, va a haber tantos positivos y tantos negativos. Los neurotransmisores, ¿sí? Pueden poseer ambas funciones dependiendo del sitio de liberación. Por ejemplo, la acetilcolina puede realizar ambas funciones, generalmente como excitadora, es decir, algunos pueden poseer esa función, ¿sí? De que, de que pueda ser, como lo vimos acá, excitadores o inhibidores y por lo tanto generar cierta respuesta dependiendo del sitio a donde se une. El receptor de acetilcolina, nada más es para que vean cómo está formado por 5 subunidades. ¿Sí? De esta manera es como un esquema, esta es una forma 3D. ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar? Va a ser a través es un receptor o un canal de ligando, ¿sí? Entonces, cuando se une el ligando, entonces se puede, cuando se une, perdón, el ligando, pues se puede abrir, ¿sí? Está unido aquí el ligando, entonces ya va a poder entrar o difundir el ion, ¿sí? Después de un rato se comienza a cerrar y estos ligandos pues se van a liberar, ¿sí? Acá vemos otra forma, cómo se encuentra cerrada, cómo se encuentra abierta, pues prácticamente es muy similar. Sí, aquí hay algunas familias de canales iónicos, ahí luego lo leen. ¿Cómo le van a hacer? Si yo le voy a dar vuelta, pues ustedes, o le voy a dar la siguiente diapositiva, pueden pausar el video aquí y pueden revisar esta parte. Sí, aquí les resume cuáles son excitadores, cuáles son inhibidores. En los ionóforos, esto no lo vamos a ver. No recuerdo que venga en el programa. Ionóforos. Y ahora sí vamos a ver 3 maneras de impulsar el transporte activo. ¿Sí? Existen esas 3 maneras. La primera, acoplan el transporte en contra del gradiente de un soluto con el transporte a favor de gradiente de otro soluto. Es decir, aquí podemos ver que el gradiente electroquímico de este soluto, pues, es a favor de su gradiente, es de donde hay más a donde hay menos, ¿no? Entonces, en este caso, va a ser en contra del gradiente de un soluto con el que el otro va a ser a favor de su gradiente. Entonces aquí va a ser en contra. ¿Cómo lo determinamos? Porque de este lado hay menos concentración, acá hay más concentración. Por lo tanto, este que va a salir, pues es en contra de un gradiente de concentración. Sin embargo, acá se va a unir otra molécula, ¿sí? Entonces, por eso es que dice, ¿sí? Con el que transporta a favor de gradiente de uno y otro en contra. Entonces, estos van a migrar a favor del gradiente y esto va a ser en contra. A esto se le denomina transportador acoplado. ¿Sí? En el caso 2, acoplan el transporte en contra del gradiente de concentración por la hidrólisis de ATP. ¿Sí? Aquí vemos cómo esta bomba impulsada por ATP, pues aquí esta molécula que tiene que salir es en contra del gradiente de concentración, entonces se lleva a cabo la hidrólisis del ATP y por lo tanto puede salir. Esta bomba impulsada por ATP sería la segunda manera. ¿Sí? Y otra sería que acoplen el transporte en contra del gradiente a la entrada de energía luminosa. En este caso, pues, si tiene que ver con la energía luminosa, pues van a ser arqueas y bacterias.
Hay diferentes tipos de bombas, específicamente tres, las bombas de tipo P, las bombas de tipo F y el transportador ABC. El caso de las bombas de tipo F, pues se van a autofosforilar durante el ciclo de bombeo. Son bombas que generan y mantienen el gradiente de sodio, potasio, protones, ¿sí? Calcio a través de la membrana. Y es el que ya vimos cómo va a ocurrir el mecanismo de acción de esta en la diapositiva anterior. Acá. Otra es la bomba de tipo F, que nada más va a estar presente en bacterias, en la mitocondria, en la membrana antiglacoidal del cloroplasto. Aquí van a utilizar un gradiente de protones para la síntesis de ATP. ¿Sí? Entonces vemos cómo ingresa el protón y entonces una vez que ingresa, pues va a ocurrir esa síntesis de ATP a partir de ADP y por lo tanto va a poder ingresar, ¿sí? En este caso el protón. Y finalmente las transportadoras ABC van a bombear moléculas pequeñas en contraste con las ATPasas, ya sea tipo P y tipo F, que únicamente transportan iones. ¿Sí? Bueno, el caso de la bomba de sodio y potasio, esta es un mecanismo altamente regulado que todo el tiempo debe estar funcionando, ¿sí? Para que ocurre la hidrólisis del ATP y el bombeo de sodio al medio extracelular. Simultáneamente se lleva a cabo el transporte de potasio y va a representar el 30% del gasto de la energía de la célula. Imagínense, solo el 30% lo va a invertir en esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a bombear sodio hacia el exterior en contra de un gradiente electroquímico y potasio hacia el interior. ¿Sí? Entonces, eh, aquí lo podemos ver. ¿Sí? Nos dice que por cada 2 potasios que ingresan, ¿sí? Van a salir 3 sodios. ¿Sí? Acá es el citosol, esta es la membrana extracelular. Sí, o la parte, la cara extracelular. Ok, a lo que voy es que podemos ver aquí, ojo, estos valores son importantes. Por cada 2 potasios que ingresan, tienen que salir 3 sodios. Y ahorita vamos a ver cómo ocurre eso. Entonces, aquí, bueno, pues les puse esta parte para que vean, está numerada de la 1 a la 4, son los pasos que van a ocurrir. Entonces, tenemos aquí a nuestra bomba, ¿sí? Entonces va a ingresar ATP, ¿sí? Entonces se va a disociar de alguna manera ADP con un fosfato. Entonces, después de eso, aquí podemos ver cómo, me pasó a decirles, cómo se está uniendo el sodio, ¿sí? En este sitio, porque es específico para el sodio. Entonces, después de eso, ya que se llevó a cabo esta hidrólisis y se unió el sodio, por lo tanto, tiene que salir ese sodio, como lo habíamos visto, y tienen que ingresar 2 potasios. Entonces, vemos la forma que tiene esta bomba, ¿sí? Cuando está unido el ADP y el fosfato, y acá podemos ver cómo cambia esa forma, incluso se inclina hacia la izquierda si lo vemos de frente. Entonces aquí podemos observar cómo van a ingresar 3 sodios, ¿sí? A la célula y cómo van a salir 3 sodios y cómo van a ingresar 2 potasios. Entonces al unirse eso, también va a cambiar la forma, ¿sí? Y se va a liberar ese fosfato cuando los 2 potasios pues, se unan en este sitio, en esta región de la bomba. Después de eso, comienza de nuevo el ciclo. Entonces, básicamente así es como va a funcionar una bomba de sodio y potasio, ¿sí? A través de estas proteínas en las que va a haber una unión intracelular del sodio y la fosforilación, ¿sí? En esta parte por la entrada del ATP. Entonces el sodio se va a transferir y lo va a liberar al medio extracelular. Ahí está. ¿Sí? Finalmente, o casi para finalizar, la unión del potasio de la cara extracelular y desfosforilación, ¿sí? De la bomba regresa a su forma original.
¿sí? Y finalmente, ahora sí, va a transferir ese potasio y lo va a liberar al citosol. ¿Sí? No más que aquí no se alcanza a apreciar. Esta bomba de sodio-potasio, pues ¿cuál va a ser su finalidad? Impulsa el transporte de la mayoría de los nutrientes al interior de la célula, desempeña un papel crucial en la regulación del pH citosólico, mantiene una concentración extracelular de sodio mayor al del medio intracelular y también mantiene una concentración citosólica de potasio mayor al medio extracelular. Bombea 3 iones cargados al exterior por cada 2 que bombea hacia el interior. ¿Sí? Y entonces, otra de las características que aquí no le da mucho caso a este tema, tiene que ver con el equilibrio osmótico. ¿Por qué? Porque esta bomba de sodio-potasio pues sí va a regular ese equilibrio osmótico, ¿sí? En el que va a bombear ese sodio hacia el exterior. ¿A qué se refiere este equilibrio osmótico? Que como les había dicho, la concentración de soluto tanto fuera como dentro, pues prácticamente tiene que ser cero, ¿sí? Entonces se habla de que hay un equilibrio osmótico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, hay una presión osmótica. Pero ¿qué pasa si esa célula se mueve adentro de otro sitio para llevar a cabo la ósmosis? Si lo podemos ver aquí, de esta manera, vemos que esos puntos, pues de alguna manera van a representar moléculas, ¿sí? Ciertos solutos, ciertas moléculas. Entonces vemos cómo adentro, ¿sí? En esta parte interna, va a haber mayor soluto que en esta parte. Entonces, la célula, en su afán de encontrar un equilibrio, ojo, de la concentración, imagínense, porque en este caso son solutos, imagínense que la concentración de acá es de 0,5 molar, pero acá adentro es de 3 molar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por tratar de diluir, ojo, el soluto que está aquí, ¿sí? ¿Con qué lo va a diluir? Pues con agua. Entonces, por tratar de buscar ese equilibrio, esa manera de que la concentración de soluto esté igual, tanto o muy aproximada, tanto dentro como fuera, es una manera de buscar esa compensación, ¿sí? Que va a existir por la cantidad de soluto que existe dentro y fuera. Entonces, si hay más cantidad de soluto adentro, entonces la célula como tal va a permitir esa entrada de agua, ¿sí? Entonces permite esa entrada de agua y entonces todos estos solutos, pues de alguna manera se van, pues, diluyendo, ¿no? Y entonces esa dilución hace que la concentración, tanto fuera como adentro, pues ahí vaya siendo normal, ¿sí? Y entonces, ¿qué efectos tienen las soluciones? ¿Sí? Soluciones isotónica, hipotónica, hipertónica. O sea, ¿a qué se refiere esto? Un eritrocito normal, si ustedes tienen eritrocitos y los colocan en una solución salina fisiológica, tiene un porcentaje de 0,85%, si ustedes colocan eritrocitos en una solución así, pues así los va a mantener con su forma bicóncava. Pero ¿qué pasa, ¿sí? Cuando se va a un medio hipertónico? Quiere decir que la concentración de soluto va a ser más afuera que dentro de la célula. Entonces, eso va a ocasionar que esta célula como tal se deshidrate porque empieza a liberar este, pues, agua. Realmente lo que libera es agua. Entonces, comienza a liberar esa agua, por lo tanto va tornándose más pequeña hasta llegar a pues esta forma, ¿no? Que es como un eritrocito crenado con N. Crenado, no cremado, es un eritrocito crenado. ¿Por qué? Porque la concentración de soluto, ¿sí? Fue más afuera que adentro. Entonces adentro hay menos concentración de agua, ¿sí? Y menos concentración obviamente de soluto, por lo tanto va a permitir la salida de agua para tratar de compensar o de nivelar la concentración, pero entonces tiene este efecto, ¿sí?
Y ya, bueno, ya casi para terminar esta parte está el muy hipotónico o el hipotónico, ¿sí? Que es un eritrocito hinchado. Bueno, en el caso del hipotónico, la concentración de soluto, ¿sí? Que vamos a encontrar dentro de la célula, pues va a ser superior, por lo tanto va a permitir la entrada de agua y pues se va a hinchar, que es como esta parte que vemos aquí, ¿sí? Entonces hay más soluto acá adentro que afuera, entonces se permite la entrada de agua y comienza a inflarse, comienza a hincharse hasta que encuentre el equilibrio, ¿sí? Pero, si no, si encuentra el equilibrio antes, pues va a quedar así hinchada, ¿no? Va a quedar hinchado el eritrocito. Pero si no encuentra el equilibrio, pues va a seguir permitiendo la entrada de agua y por lo tanto, pues va a llegar un punto en que ese eritrocito pues va a tronar, ¿sí? Vean cómo impacta, por ejemplo, en una célula animal, pues sí, esas soluciones, pues sí, sí se van a poder apreciar porque es más o menos como un eritrocito, es una célula, por así decirlo, sin pared celular. Entonces, todo esto pues puede afectar la forma, puede reventarse, puede alterar eso, ¿no? La bomba ATPasa de calcio no la vamos a ver y es todo. Muchas gracias por comprender, porque pues se fue el internet y tuvimos algunos problemas, pero pues ya les voy a subir este video para que lo vean, porque también mañana, que ya es hoy, porque ya es la una. Es decir, más tarde, media mañana, voy a grabar el resto de la clase para que puedan hacer su actividad integradora el jueves después de las 6 de la tarde que va a estar libre. ¿Sí? Muchas gracias por todo, chicos. Voy a dejar de grabar. Espero que les haya quedado claro y cualquier cosa, pues sí me la hacen saber a través de un foro que les voy a generar para las dudas que tengamos que aclarar, sobre todo de este tema, ¿sí? Sigan leyendo, sigan estudiando. Entonces, hasta aquí paro el video.